Hola, hola, muy buenas noches, ¿cómo le va a todos ustedes? Un nuevo programa de Unidad Federal. En el programa del día de hoy tenemos muchísimos invitados. La primera parte del programa vamos a hablar de algo controversial, algo que te preocupa a vos si estás buscando una propiedad para alquilar, la ley de alquileres. Por eso nos va a acompañar el doctor Juan Bautista Tinguely vamos a tratar de analizar o hacer un contrapunto de ventajas y desventajas, oportunidades y amenazas, abuso de un lado, abusos del otro lado, porque realmente parece que la ley de alquileres se metió en la grieta y realmente lo que hay que buscar es solucionar los problemas para aquellas personas que quieren alquilar y habitar, y por otro lado hay que buscar evitar los abusos de los propietarios. Los dos se plantean en los extremos y en esos extremos parece que la decisión de que haya un sistema justo y flexible se demora mucho más. También vamos a abordar todos los temas de actualidad gremial. Tenemos algunas notas comprometidas para el día de hoy. ¿Saben de qué tema vamos a hablar el día de hoy? Con un especialista. El tema de el gasoducto, pero más allá de las discusiones políticas, con Rubén José Ruiz, que es secretario general de la Asociación del Personal Jerárquico de Gas. Y ahí vamos a ver el tema, las características que tiene este gasoducto, las ventajas, la mano de obra ocupada que va a generar el mismo y obviamente la solución de un problema que está concatenado con lo que voy a comentar ahora en la editorial del día de hoy. Sí, y también la tenemos a la politóloga Eliana Persky, que vamos a hablar de los desafíos de la igualdad de género. Pero en los desafíos de la igualdad de género vamos a tener una nota, les comento, la nota es una nota grabada con Karina Brunetto, que es secretaria general del Sindicato de Farmacias en Azul, que ocupó un nuevo cargo en la CGT regional. Y ahora sí, comenzamos primero con el tema editorial. ¿Qué es lo que está pasando hoy por hoy? La inflación, primer dato, es un problema político. ¿Qué es la inflación? Ustedes viven lo que es la inflación y viven lo que son las consecuencias de la inflación. Las consecuencias es la pérdida del poder adquisitivo. Las consecuencias que sustituiste tu poder de compra en algún aspecto. En un viaje turístico, en la compra de algo, en la compra de ropa, en la compra de comida, en la elección de las marcas. Pero la inflación va generando eso en un segmento de la sociedad. Me estoy refiriendo a la clase media. Pero cuando vamos al sector que está por debajo, que está en la línea de pobreza y por debajo de la línea de pobreza, nos encontramos con un esquema más complejo. ¿Por qué digo un esquema más complejo? No alcanza para comer. Y recurren a los comederos, recurren a distintas agrupaciones que trabajan para hacerle accesible el alimento. Hacerle accesible el alimento en un contexto que es paradójico. Con una inflación yo trato, miren lo que les voy a decir, trato de darle un dato de proyección para abajo, porque generalmente cuando todos los que hablan sobre expectativas tiran un dato de proyección hacia arriba, se terminan cumpliendo las expectativas hacia arriba. Si digo, como dijo un diputado en una sesión, que la inflación va a llegar a 2 dígitos, o sea, por encima del 100%, es generar expectativas en el mercado que llegue al 100%. Motivo por el cual me retrotraigo y digo, bueno, en un rango del 70 a 70%, rango difícil de llegar, pero digo, en ese rango, ¿qué situación se plantea el día de hoy? Los mecanismos de financiamiento que tienen los particulares y las empresas es no perder el poder adquisitivo del dinero colocando sus excedentes de dinero o en un plazo fijo o que sería para un inversor pequeño. Pero los inversores medianos o los que manejan flujo de efectivo hacen colocaciones de grandes sumas de dinero. ¿Qué hacen todos los mercados en el mundo? Todos los mercados en el mundo recurren a los títulos en moneda local. Esto es en Brasil, en Colombia. Está implementando un mercado de capitales en moneda local el gobierno actual y el gobierno anterior, porque ¿cómo fue la historia de este mercado de capitales, de los bonos ajustados al ser? Arranca el gobierno anterior, cuando pide préstamos al exterior, se agotan los préstamos al exterior y empieza a desarrollar este mercado a través de las LEBACs y las LELIQs, donde le obligan, por ejemplo, a los bancos a tener un encaje de inversión en moneda local.
En moneda local que paga bien, no moneda local que paga mal. O sea, moneda local que para muchos resulta jugoso. Jugoso significa que le ganan a la inflación, significan para otros que no pierden poder adquisitivo, cuando cualquier persona que tiene dinero en su bolsillo pierde poder adquisitivo. El gobierno actual tiene como política buscar, colocarte una tasa del 90% para que todos vayan a colocar ahí y asegurarte el tipo de cambio, o sea, te colocan una tasa alta, te retiras y compras dólares. No obstante a ello, debido a la instalación de expectativas negativas por un sector de la sociedad, se están retirando algunos inversores. En el día de ayer fue uno de los vencimientos más altos que tuvo Martín Guzmán de lo que se llama deuda interna, la deuda en pesos. Originalmente eran 600.000 millones de pesos que Martín Guzmán se adelantó y renovó la semana anterior, vencían ahora, la semana anterior a todos los organismos estatales que tenían colocaciones en esos fondos, hizo la renovación de manera anticipada para pasarla el pago para más adelante. ¿Qué pasa en los mercados? Empiezan los distintos operadores a decir, técnicamente dicen, hay que reperfilar. Para vos, si no me estás entendiendo, le dice un Hernán Lacunza, que fue el que introdujo el cepo en el último tramo de la gestión de Mauricio Macri. Yo lo entrevisté en otro programa de Hernán Lacunza. No le quedó otra, No le quedó otra. Cuando reciben de Nicolás Dujovne, no le quedó que tapar los baches. Pero una Hernán Lacunza que dice que también tienen que reperfilar ahora, que tienen que bicicletear. Ese es el lenguaje tuyo, el de la calle. Los pagos de los créditos en moneda en pesos. Y eso obviamente genera mucho ruido en el mercado. Un mercado que está alterado por un montón de aspectos. Lo que pasa en el mundo, cuando digo lo que pasa en el mundo, si la crisis del sudeste asiático, del famoso efecto tequila hace 10, 15 años, 5 años y demás, una guerra como es que está afectando en los recursos, como el gas, en los recursos fundamentales para que se mueva, por ejemplo, el sector logístico, y obviamente genera escasez, esa escasez que se traslada a los costos, problemas de alimentación no solamente en Europa por la guerra, sino en todo el mundo, no solamente en la República Argentina. A título de ejemplo o anécdota, en Francia subió la baguette francesa, el famoso término de la baguette que viene de allá. Obviamente no tienen el índice de pobreza que tenemos acá en la República Argentina. Pero todo esto influye en los mercados. Y los mercados donde el gobierno toma una gestión en una situación delicada. Una situación delicada que si ganó las elecciones debe pilotear esta tormenta. Al que le tocaba asumir el liderazgo a partir del resultado de diciembre del año 2019 hay que enfrentar esta tormenta, sin excusas, por más argumentos que exista o no, referido a la pandemia, referido a la guerra entre Rusia y Ucrania. Y este es el desafío en el cual está remando y la está haciendo muy difícil. Pero ¿cuál es el problema fundamental? Y el problema fundamental que se da en cualquier gestión, ¿saben cuál es? La coalición de gobierno. La coalición de gobierno que muestra, voy a asociarlo con el ámbito médico, muestra la fractura expuesta. O sea, se quebró el hueso, lo expone y lo muestra en público. Y es la relación existente entre Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner. Pareciera que un sector de la coalición gobernante dice, bueno, si lo critico a Alberto Fernández, nosotros quedamos liberados. Ese sector ocupa más del 70% de los cargos estratégicos en los distintos ministerios. Y eso es lo que está generando mucho ruido. Está generando mucho ruido en los mercados. ¿Y por qué en los mercados? Y vuelvo al principio. Los mercados trabajan con las expectativas. Las ciencias económicas no son ciencias exactas. A pesar, si lo asocio con el derecho, que un artículo del Código Civil o del Código Penal puede tener varias interpretaciones, peor es en cuanto a las escuelas económicas. Las ortodoxas, las heterodoxas, ambas que han fracasado en nuestro país. Entonces, primer dato, ninguno de los dos asume que la escuela ortodoxa o los heterodoxos, sus políticas no han funcionado. Entonces no confluyen en decir qué aspectos estamos de acuerdo y qué aspectos no estamos de acuerdo. En otro programa me tocó entrevistar a un economista ortodoxo que planteó una política que me pareció
como primer abordaje criterioso, no digo, o lógico. Y sin embargo, le digo, va a tener un costo muy alto. ¿Qué haces en la primera etapa con la gente que menos tiene? No pudo responderlo. No pudo responderlo. Es distinto ese abordaje cuando lo haces en otra sociedad, con otra economía y con otro contexto. Bueno, ahora sí, comenzamos de lleno acá, Unidad Federal. Bueno, lo comenté en la apertura del programa, una de las problemáticas en la República Argentina es el acceso a la vivienda. Justo no comenté en la editorial. A todo este conflicto de los mercados financieros no hay crédito. Y los únicos créditos que hay eran los créditos UBA. Y me acuerdo, y esto lo voy a repetir, una gerenta del banco, no voy a decir el banco, pero de un banco muy conocido, lo tomó cuando me ofrecía un préstamo personal y le había dicho por qué me parecía que no. Y porque era una repetición de la circular 1050 de Martínez de Oz, donde era capital variable, interés fijo. Bueno, no hay acceso al crédito hipotecario razonable en nuestro país. En ese esquema está la ley de alquileres y ahora sí, el doctor Juan Bautista Tinguely, ¿cómo te va? Gustavo, ¿cómo te va? ¿Cómo andan todos? Volvemos a hablar de lo mismo. De lo mismo, pero... Parece el tema que, a ver, nos afecta a todos, nos atraviesa a todos, propietarios e inquilinos. Yo soy inquilino, o sea que a mí también me está afectando, me está impactando desde algún lugar y me genera opinión. A todo el mundo le genera opinión. Pero asesorás a muchos que son propietarios también. Exactamente, tal cual. ¿Sabes por qué hice esta interrupción? Para que la gente diga, a mí me ha pasado ser propietario e inquilino, ¿no? A la vez. A la vez, en simultáneo. Entonces, uno trata de pararse buscando un justo equilibrio. Tal cual. A ver, hace muchísimos años, en la prehistoria, hablábamos de contratos de 2 años. ¿Te acordás de esos contratos de 2 años de alquiler de vivienda? En donde los ajustes, venía el propietario y te decía, bueno, este es el ajuste, tanto porcentaje... te pedía, ¿no tenés garantía? Bueno, te pido un par de meses por adelantado. Bueno, todas esas cosas ocurrían. Ocurría donde había libertad al 100%. El problema de la libertad es que el más fuerte se va a imponer por encima del débil. Entonces, ¿qué hizo el Estado a través del Poder Legislativo? Intervenir en este tipo de cuestiones, regularlas y tratar de equilibrar la balanza. Entonces llegamos al día de hoy con contratos con más visibilidad para los inquilinos, donde tienen 3 años, donde van a tener más arraigo. Hoy los contratos para vivienda son de 3 años. Los ajustes ya no se puede ajustar en base al índice que quieras, ni el porcentaje que quieras, ni en el plazo que quieras. Ahora te interrumpo, ¿eh? Sí. Voy a hacer una devolución. Vamos a tratar, a ver si me miran acá. Sí. Vamos a tratar de hacer un partido de tenis. Te voy a la primera. 3 años. Parándome del otro lado, digo... ¿Del propietario? Del lado del inquilino, me parece bien. Bueno, lo están matando al inquilino. ¿Cómo va a pagar de nuevo otra inmobiliaria para renovar el contrato? Cambiar de colegio de los chicos, digamos. Todo eso si no conseguís nada cerca. Tal cual. Exactamente. Bien. Punto 1. Pasarlo 3 años, bien. Ahora vamos al punto 2. El ajuste anual. Bien, estamos en un escenario de inflación y sin que vos me contestes, yo te digo, ¿qué haría un propietario? Si escucha hoy, algunos son tirabombas, que la inflación llega a 2 dígitos, bueno, si voy a alquilar y mi valor es 10.000, lo cobro a partir de hoy 20.000. Le recargo el 100% hasta fin de año porque la ley de alquileres... No quiero decir que esté bien, lo que quiero decir que si el mecánico, no me prevé el mecanismo, que hoy es 10.000, si mañana es un 5%, será 10.500, ¿sí? No me permite eso. Entonces, eso es lo que marca que se da esta simetría. Te interrumpí en el segundo punto con respecto a la actualización. Es que ese es el problema, digamos. La gente dice, bueno, ¿qué hago en este país en donde no hay certidumbre? Digamos, no tenemos certezas de acá a un año qué es lo que va a ocurrir. Entonces, el problema es que le están cargando las inmobiliarias y los propietarios al precio inicial toda esta especulación, la inflación, estas proyecciones. Estos cálculos se hacen ab initio.
Cuando arranca la conversación ya está fijado el precio y está sobrecargado ya de por sí. Bien. Entonces, cuando llegamos al momento del ajuste anual, y bueno, vamos a ver si ganamos o perdemos, hoy estamos en el 56% anual, sí, con el índice que combina el índice de precios con el RIP de salarios. Salarios y precios es el criterio que ha impuesto la última ley vigente de alquiler. Pero el tema más crítico no solamente es el número que da, sino el tema más crítico está relacionado con la frecuencia, 1 año, 12 meses. Bueno, exactamente, 1 año, un ajuste anual. Y esto es lo que propone la oposición en el recinto, en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados, impulsan un proyecto que hoy es de minoría, que no se ha aprobado como un proyecto de mayoría. Tenemos proyecto de minoría, Juntos por el Cambio y aliados, que hablan de reducir de 3 años a 2. Primera medida. Reducimos de 3 años a 2. El ajuste ya no es anual, sino estamos hablando de 3 meses como mínimo. De 3 meses a 1 año puedes hacer el ajuste. Ajustes trimestrales. Bien, no sé si corresponde, pero vamos a hacer esto. Voy a tratar de ser verosímil, voy a tratar de ser razonable. 3 años en defensa del inquilino, estoy 100%. Si yo fuera un benefactor, bueno, estaría en defensa 100% del inquilino, pero vamos al tema de mecanismo de actualización. Me acerco más a que haya que sea 3 años, no 2, como plantea el oficialismo. Me acerco más a que haya un régimen de actualización trimestral y no anual, como plantea la oposición y no como plantea el oficialismo. No sé si seguís vos en la misma línea, sí, ¿no? Sí. Para tratar de desmenuzar, porque si no el conflicto es blanco-negro y no es blanco-negro. Bueno, ese es el problema. Se está planteando como blanco-negro y la pregunta es, digamos, esta es la pregunta que está en las profundidades de esta discusión. ¿El acceso a la vivienda es un derecho o es un negocio? ¿O es un mix de ambas cosas? Digamos, hay que equilibrar necesariamente. Sí. Claramente es un derecho. Es una obligación. El acceso a la vivienda, pero arranqué la presentación antes de que aparezca en pantalla, hablando que no hay crédito para la vivienda como hay en cualquier lugar del mundo. Acá la juventud, mis hijos y demás no tienen crédito para la vivienda. Es un problema. Y yo lo tuve. Sí. Entonces, primer escenario que hay que plantear. Primer escenario que hay que plantear. Entonces, bueno, en ese escenario el rol del Estado tiene que hacer algo ahí. Bueno, el Estado trata de intervenir y estamos en el Congreso Nacional tenemos estas dos posiciones enfrentadas. Tenemos al oficialismo, al Frente de Todos, que impulsa la ratificación de los 3 años, la ratificación del ajuste anual, que puede ser inferior, por acuerdo de partes, inferior, que podamos pagar el depósito en 6 cuotas, por ejemplo, es una novedad, es interesante, sigue aliviando de alguna manera a los inquilinos y por el otro lado algunos dicen, no, bueno, el proyecto de la oposición es parte del lobby inmobiliario. Digamos, y algunos diputados no van a realizar la hazaña de la boleta única papel, digamos, en este caso a la oposición, porque se le están cayendo algunos números que tienen que ver con diputados, por ejemplo. ¿Te imaginas a los diputados socialistas de Santa Fe apoyando algo así? Pero tenemos Florencio Randazzo por un lado y Graciela Camaño por el otro lado también. Bueno, no quieren quedar pegado con lo que algunos consideran que es el lobby inmobiliario. Porque en definitiva, a ver, Leopoldo Moró, que es el presidente de la Comisión de Legislación General, lo que hizo fue, bueno, vamos a traer gente para que exponga sobre este tema. Y lo que terminaron concluyendo es que la ley no era tan mala. El tema es el control. Eso es lo que dicen, obviamente, las agrupaciones de inquilinos. Dicen esto. Dicen, no, la ley no es tan mala. Digamos, el tema es el control, que nadie controla. Porque de alguna manera lo que se ha legitimado en el último tiempo son los contratos que pretenden puentear el plazo de 3 años de vivienda. Los contratos, algunos le dicen los contratos truchos, entre comillas, entre muchas comillas, que son los famosos contratos por tiempo determinado. Es decir, 3 meses, 4 meses, 1 año viajo, vengo a estudiar a la capital y bueno, y después lo renuevo. Bueno, cosas así se están dando. Algunos híbridos jurídicos que se están instalando porque hay una demanda de la sociedad en ambos aspectos. Bueno, hay un mercado paralelo como el dólar, ¿es ese el que vos estás diciendo? Sí, exacto. Es un mercado paralelo, claro, como el dólar, es tal cual. Se ha generado el alquiler blue. Primero, la ausencia de la presencia del Estado y por otro lado,
pautas que hacen que, bueno, que permiten esto. Y también yo voy a introducir algo. También hay que incentivar, porque vamos, tenés la propiedad ociosa, bueno, si la tenés ocupada, un incentivo fiscal para el que tiene la propiedad, porque es un fenómeno social, dar tu propiedad en alquiler para quien no tiene. Entonces, que haya incentivos fiscales, para eso también es muy importante. Tanto el dictamen de mayoría como el de minoría contemplan este tipo de beneficios, digamos, beneficios fiscales para aquellos que den su propiedad en locación. Bien. Digamos. Después, bueno, sigue en el proyecto del oficialismo, del Frente de Todos, el tema de registrar el contrato ante la AFIP y del pago electrónico. Ya en el proyecto de la oposición, esta obligatoriedad empezaría a ser... La declaración del contrato, voy a dar una opinión que es subjetiva, que es mía, ante la AFIP, me parece algo de transparencia. En cuanto al pago electrónico, bueno, que lo convengan entre las partes, si es electrónico o no es electrónico, como dato, ¿no es cierto? A ver, si el Estado no puede controlar un montón de cuestiones básicas, ¿va a controlar el pago electrónico? Tal ¿Sí? cual. Si el Estado no puede controlar millones de cosas, ¿va a controlar el pago electrónico de un alquiler? Bueno, y por otro lado tenés a los liberales, digamos, Expert y Milei, que te están diciendo, no, la verdad que ni trimestral, sin plazo, que las partes decidan cuándo quieren actualizar. Si quieren actualizar al mes, a los 15 días, a los 3 meses, a los 2 meses. Eso en economía le voy a responder a ellos. En economía, ¿viste? Estamos haciendo un ida y vuelta. Sí. Es el mercado competencia perfecta, libertad de oferentes y demandantes. No, se da una simetría. Hay una relación de poder muy dispar entre unos y otros, ¿no? Y tal cual, a ver, por eso hicimos un poco de prehistoria al decirte, claro, hubo una vez en la que hubo contratos en donde la gente se sentaba a negociar, digamos. Esto es algo idílico, pensar que viene un inquilino y va a negociar con el locador el índice de ajuste. Esto no es así. No, el índice tiene que estar... Esto es como el contrato de consumo, parece un contrato de adhesión, un formulario donde venís, vos tenés la necesidad de alquilar. O sea que si te gusta bien y si no, hay otro. Lamentablemente se ha planteado así y lamentablemente estamos en blanco y negro en donde hay posiciones encontradas, en donde, a ver, la oposición no va a conseguir una sesión especial, como pasó con la boleta única, claro, porque se le están cayendo algunos números, poquitos, pero hacen a la suma, se le están cayendo algunos diputados, no van a conseguir la sesión oficial. El oficialismo no tiene los números tampoco para aprobar. Conseguir como quieren ellos. Exactamente, y esto lamentablemente va a pasar a agosto. Es muy triste, pero va a pasar agosto y se siguen movilizando los inquilinos que dicen, bueno, tuvimos todas estas conquistas en todo este tiempo, en donde no nos están pidiendo, digamos, hay una prohibición para el locador de pedir meses por adelantado, por ejemplo, para vivienda. Solamente un mes por adelantado podés pedir. Sí. Bueno, el proyecto de la oposición contempla que el locador pueda volver a pedir meses por adelantado. Me parece un abuso. Sí. Me parece un abuso. No obstante ello, me parece un abuso porque le pidió garantías, le pidió un montón de información. No es que hizo un alquiler temporario donde dice, no, mirá, no te conozco, no pido documentación, no te hago un verano, no te pido ningún tipo de control, bueno, págamelo por adelantado, bueno. O sea que me parece un abuso. Ahora, la justicia, ¿cómo es cuando hay un ocupante de la vivienda que no se quiere ir? Bueno, ahí estamos. Ese es el problema. A ver, te lo cuento. Gustavo, abogado. Tengo un juicio de desalojo iniciado en el año 2017. Sí. Tengo juicio de desalojo iniciado en el 2019. Sí. Digamos, y todavía no... Digamos, tengo un juicio iniciado en el año 2019 donde tengo sentencia hace meses y no los puedo sacar. ¿Y por qué no se puede sacar? Porque, bueno, hay que oficiar a 80 millones de organismos por si hay menores, porque hay que resguardar a toda esa gente al momento de la salida. Esto es lo que está ocurriendo. Digamos, no hay... los jueces demandan una respuesta del Estado para que esta gente no quede en la calle sin nada, porque hay subsidios, obviamente. Ante este tipo de situaciones, los gobiernos acuden con subsidios para subsidiar esta situación de calle, justamente. Pero esto es lo que está pasando. Estamos sumergidos en la burocracia. Estamos perdidos en la burocracia.
Juan Bautista, muchísimas gracias. Un gusto, Gustavo. Señores, no se vayan, que en instante vamos a tocar otro tema, así, con estas características, el tema del gasoducto, con alguien que sabe, ya lo presenté, ¿no? Con alguien que sabe mucho del tema. Bueno, ahora sí, lo presenté, estamos con Rubén Ruiz, secretario general del personal jerárquico del gas. Justo, el gas parece que hoy por hoy... pasó a ser famoso. En la editorial arranqué con el tema económico, financiero, mercado, pero uno de los temas es el 2.000 millones de dólares que tiene que desembolsar el país importando gas, que sí lo tiene, y ahora te escucho a vos. No, bueno, acá se da la situación paradójica de que podés producir gas y no lo podés transportar. Ese es el tema. Bien. Entonces, ahora hay una idea que creo que se va a concretar, que es construir el gasoducto Néstor Kirchner desde Loma La Lata a Saliqueló en la primera parte en la provincia de Buenos Aires y después en la segunda parte hasta San Jerónimo en la provincia de Santa Fe. Eso te puede permitir alivianar el consumo de gas en Argentina, no solo para los consumidores domésticos, sino también para las industrias y para la generación de luz, la generación eléctrica, porque hace bastantes años la generación eléctrica... Tiene como insumo el gas. Tiene como insumo el gas. Entonces... Vos que sabés el tema, contanos un poco, porque yo, como periodista y también como economista, lo repito, pero ¿cómo es como insumo el gas? Significa que para generar electricidad, ¿por qué le hace falta gas? Hay un gasoducto, digamos, más pequeño... ¿Alguno de estos será? No. ¿Alguno de estos que estamos viendo acá será? No. No, no. No, porque son gasoductos más pequeños, pero son parecidos a esto, digamos. Sí. Estos son imágenes más estándar, digamos, ¿no? Sí. Pero las transportadoras de gas también tienen clientes, grandes clientes que se suman al gasoducto directamente, no pasan por la red de distribución. Bueno, con las generadoras eléctricas pasa lo mismo. Sí. Utilizan el gas para generar electricidad. Sí. Esto ha crecido en volumen y hoy, por ejemplo, la ecuación energética de este país, el 52% es gas. Sí. ¿Puedo contar algo? Voy a hacer, no te conozco mucho, pero hago una pequeña interrupción. Yo, por ejemplo, tengo en mi casa una calderita. Sí. La calderita va enchufada, pero digo, no, es gas. O sea que quiere decir que tiene gas y que tiene electricidad. Sí, y ahí sí. veo este tema de lo que vos estás diciendo, ¿no? Sí, eso en una generadora de gas multiplicarlo por miles, ¿no? Por Digamos. miles, obviamente. Estoy hablando del Claro, bueno, micro. es que en este país, a partir del año 47, se ha tomado una determinación que todos los gobiernos han respetado más o menos, Sí. que es que este país se calefacciona a gas. Sí. No como en otros países que es eléctrico. Bueno, ahora hay construcciones nuevas que son todo eléctrico, por ejemplo, y que empiezan a tener dudas de si eso está bien o está mal, porque cuando te quedás sin electricidad en un edificio que es solo electricidad, te quedás sin nada. Estás en el horno. Entonces, si vos tenés gas y electricidad, cuando te quedás sin uno de los dos servicios Vas públicos... alternando. Claro, bueno, son mecanismos que se van buscando, pero contra la realidad no se puede. Bien, Digamos, clarísimo. hay una cosa que es... Vamos al tema de la licitación. Sí que Sí. vos conoces el tema y demás. Bueno, hubo mucho ruido, saquemos el ruido político y demás. La primera pregunta es, Techín, como un colega que dice Tequín, ¿no? Techín, bueno, es el único que está en condiciones técnicas de hacer ese gasoducto. ¿Tu opinión coincide o no coincide? Es verdad, pero Sí. acá hay un problema. Nosotros nos podemos quejar, yo digo, es verdad, lamentablemente. Sí, está bien, ok. Porque la verdad hay que- que hacerlo el gasoducto. Ya no podemos discutir. Si tenemos que llegar a la ruta Mar del Plata, no importa el auto, pues llegamos a Mar del Plata, El ¿no? problema no es si hoy Techín es la única que lo puede hacer. Sí. El problema es por qué caímos en esta situación. Y esto Sí. tiene que ver, nos guste o no nos guste, con el proceso de privatización que hizo el menemismo hace 30 años. No solo privatizó la Argentina, no solo la alquiló, además la concentró. Claro. Un dato menor, si vos querés, histórico. En el 73 existía Somisa. Sí. Y había un tren laminador que ese gobierno impulsó para que Somisa lo comprara. Lo compró, nunca lo usó. Y cuando vino la privatización del 92, se sacó del activo a privatizar. O sea, Sí. se privatizó Somisa sin el tren laminador. Y después se vendió por 100 veces menos. Bueno, de ese país venimos.
habría que recordar quiénes fueron los diputados y senadores que estuvieron de acuerdo con la privatización de gas del Estado, YPF, SOMISA, todo eso. Tengo una pregunta, más allá de lo ideológico. Sí. A nivel mundial, recursos estratégicos como el gas, ¿qué Sí. ocurre? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Lo tienen los privados, lo tienen los privados y el Estado? ¿Es una combinación? ¿Es mixto? ¿Cómo es? Mira, Gas del Estado Sí. era la cuarta empresa a nivel mundial y era del Estado. Sí. Gas de France era del Estado. Sí. Los rusos tenían en ese momento, ahora está más complicado, el gas en manos estatales. Los ingleses tenían estatales y privados. Bien. No hay una medida o un país que vos digas todo de una manera o todo de otra. Porque también en países grandes, como por ejemplo Estados Unidos, tenés lugares locales que son estatales, provinciales o municipales y en general es privado. Correcto, sí, sí, sí. Pero el problema no es ese. El problema es tener una política para saber qué querés hacer con el gas natural, porque es no renovable. Cada metro cúbico que vos gastás no vuelve. Claro. Más allá de que ahora apareció el fracking y el gas no convencional, eso también se va a terminar. Se agota en algún momento. Entonces, no estamos hablando del agua, o del aire, o del sol, o del viento. Estamos hablando de algo que no va a volver. Por lo tanto, a mí me parece que el grave problema en Argentina es que no hay planificación de qué hacer con el gas natural. Voy a dar un dato polémico, pero a mí me parece importante. Vos tenés millones de autos que andan con GNC. Sí. La verdad es que tendríamos que replantearnos si vale la pena eso o necesitamos una política en donde, por ejemplo, los taxistas, los camioneros, los fleteros no paguen el valor de la nafta, por ejemplo. Pero ¿vale la pena usar tantos millones de metros cúbicos por día para Tenemos el GNC? auto eléctrico que también viene. Bueno, eso está en proceso, digamos, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Pero va a venir. Hablo de acá a 10 años. Claro. Bueno, es que eso es lo que tenemos que pensar con un recurso no renovable como el gas natural. ¿Qué hacemos de acá a 20 años? Porque además hay otro problema. Hay que usarlo ahora. Eso es inevitable, porque a lo mejor dentro de 20 o 30 años el hidrocarburo ya no se usa. Entonces, si lo tenés y no lo usás cuando lo tenés que usar, cuando lo quieras usar a lo mejor es demasiado tarde. Ahora, no lo podés usar de cualquier manera, sin planificación, sin cuidar la casa común. Claro. Yo creo que el fracking es un problema, pero también es un problema que la gente no tenga calefacción. Entonces, tenés que tener un punto intermedio donde no vale cualquier cosa, pero no vale no hacer nada. Y el gas natural está exactamente en ese punto porque la mitad de la ecuación energética de este país es gas. Y no es desde ahora, es desde hace mucho tiempo. Y han pasado gobiernos peronistas, radicales, liberales, dictadura. Eso no se ha cambiado, es más, se ha acrecentado. Nosotros tenemos la cocarda de haber hecho el gasoducto más largo del mundo en el año 49. Digo, de Lavallol a Comodoro Rivadavia no era una cosa fácil y se hizo. ¿En qué tiempo se hizo? 1 año y monedas. Había dos Comodoro frentes. Rivadavia, Lavallol, 1 año y medio. Sí, más o menos. O sea, que es factible, o sea, si no hay ruido en los mercados como hay estos días, es factible hacerlo de acá al año que viene ¿El gasoducto Néstor Kirchner? este gasoducto. Sí, ¿sí? acá el problema fue que se empantanó en un entuerto político que desde mi punto de vista no tenía mucho sentido, porque se estaban discutiendo cosas medio que no se podían resolver, y además, aún la denuncia de Culfas no fue por sobreprecio o porque había curro o porque había coima. Fue un problema político, además él tuvo que ir a declarar a la justicia y dijo eso. Sí, sí, aparte, no. Es decir, Todo lo que es dentro del derecho penal, nada. bueno, entonces, digo, se generó una pérdida de tiempo que tiene que ver con otros condimentos que yo abono a la discusión de un nuevo país. Estoy de acuerdo en que hay que discutir estas cosas. Ahora, si vos querés hacer un gasoducto en 1 año, hay cosas que la tenés que discutir en otro lado. Por ejemplo, lo hubieran dicho cuando hicieron el pliego. Claro. Ese era un buen momento para decir, bueno, a tal o cual empresa, si va a ganar, si es la única, si no tenemos otro. De hecho, yo creo que hay algo medio oculto también, que al principio de la licitación hubo 4 o 5 empresas chinas que fueron dejadas de lado, también por algo natural. Los caños, la chapa que va a venir para que los caños se hagan acá, porque ahí hubo otro problema. No es que el caño se va a hacer en Brasil, la chapa se va a hacer en Brasil. Después el caño, cómo se doble y cómo quede, se va a hacer acá en Valentín Alsina. De hecho, SIAT tuvo que contratar de sopetón 300 compañeros metalúrgicos para la planta de Valentín Alsina. Y de hecho no tenían ni ropa de trabajo ni botines de seguridad. Menos mal que la comisión interna de la UON, de SIAT de Valentín Alsina, se puso firme y consiguió la ropa para esos compañeros que van a empezar a trabajar ahora. Entonces, la chapa en Brasil
el armado dobla acá, se dobla en Valentín Alsina y se empieza a mandar para Vaca Muerta. Ahí tenés otro problema. Sí. En los gasoductos más chicos, de 24 pulgadas, Este es de 36 y hay una partecita de 30. Bien. 36 pulgadas de 13 milímetros de espesor en un momento y 19 en otro, que ese fue otro... Otro ruido, sí, Otro otro ruido. ruido. Pero la además, gente se va a perder con ese dato. Por eso, pero digo, esos caños son más grandes que otros A ver, gasoductos. lo voy a decir, discúlpame que te interrumpa. Lo voy a decir con un lenguaje más sencillo y de la calle. El caño tiene que ser robusto para que no se escape el gas. Sí, para que pueda transportar más gas. Bien. Para que el flujo sea... Vos imaginate que el gas está acá Sí. y el gas empuja. Sí, sí, Por eso sí. hay plantas compresoras. Se va empujando, se va Bien, empujando. bien, está claro. De acuerdo a lo que vos necesitas, también es la velocidad que tiene. La calidad del caño hacia la velocidad. Y el caño tiene que estar siempre lleno. Se va, vos vas consumiendo y va entrando por el otro lado. Por lo tanto, hay una presión homogénea sobre ese caño. Sí, no, sí. no puede ser cualquier caño. Seguro. Y además es bastante peligroso. De hecho, hoy en 11 hubo un escape de gas y ahora hay un muerto y 6 heridos. Digo, Sí. es un tema. El gas no avisa. Sí. Este es uno de los problemas. Bien. Pero digo, hay otro inconveniente que es la logística de esos caños. Sí. O sea, estos caños son más grandes, por lo tanto entran menos por camión. Claro. Entonces vos necesitas más viaje. Bueno, ahora tenemos el problema del gasoil. Digo, vamos enhebrando cosas, pero quiero ser claro en una cosa. Los trabajadores de la industria del gas natural sostenemos que este gasoducto hay que hacerlo. Y que es una obra de bastante prioridad para muchos argentinos. Ya digo, no solo el que se calefacciona en la casa, el que tiene un comercio, el que tiene una industria, la generación eléctrica, la posibilidad de exportar gas en otro momento, no ahora, porque con este tramo no lo vas a resolver, tenés que llegar a San Jerónimo para resolverlo, por lo tanto vamos a tardar un año más. Así que se abren posibilidades. Y por último, no es solo este tramo de gasoducto, hay otras obras complementarias en La Pampa, en Mendoza, en Córdoba, e inclusive hay ampliaciones del gasoducto General San Martín en el sur del país. Hay un gasoducto más pequeño de Cardales a Mercedes de 70 kilómetros para vincular las dos transportadoras. Digo, hay un plan integral, no hay dólares. ¿Tenemos problemas financieros? Sí, esto es absolutamente así. Pero es un recurso estratégico. Es un recurso estratégico y además, si no llegas, Sí. la gente va a culpar al que gobierne. Obvio. No va a culpar a Techín, ¿eh? Obvio, Porque hay algunos obvio. que ilusionan, Sí, no, sí, porque sí. es un monopolio. Sí, sí, pero la gente va a terminar insultando al que responsabilizando gobierne. al gobierno. Clarísimo, ¿eh? Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Señores, en el próximo bloque sí vamos a tener una nota que grabamos con Karina Brunetto, que es secretaria general del Sindicato de Farmacias de Azul. Bueno, como les comenté a todos ustedes en la apertura del programa y las características que tienen las comunicaciones y la hiperactividad que hay desde la Federación, estamos en contacto directo con Karina Brunetto, secretaria general de los trabajadores de Farmacias de Azul. Karina, te habla Gustavo Idoyaga. Muy buenas noches, ¿cómo andás? Buenas noches, Gustavo, ¿cómo estás? Un gusto escucharte. Lo mismo escucharte a vos, estamos escuchando tu voz, que tenés voz de locutora, con tu foto. Ahí está en pantalla tu foto. Karina, Bueno, contanos un poco, bueno, vos liderás la zona de Azul, entonces es importante también saber qué región comprende Azul. Bien, bueno, la Asociación de Empleados de Farmacia de Azul la comprende la ciudad de Azul, Tantil, Rauch, Las Flores, Cacharí y Chillar. Bien, ¿y esa región qué universo de farmacias tiene? Y tenemos alrededor de 90 farmacias, las menos que no tienen trabajadores, con un total de 350 trabajadores en la zona, comprendiendo todas las ciudades que te nombré anteriormente. Bien, bien. Bueno, y en términos generales, ¿cómo está la actividad en la región? Bueno, en estos momentos estamos con el tema de relevamiento, más que nada porque, bueno, suceden a veces altas y bajas en las cuales los establecimientos de farmacia no siempre te los comunican. Entonces estamos haciendo todo un relevamiento para tener exacto y correcta esa información y también haciendo la preparación para solicitar inspecciones con el Ministerio de Trabajo. Bien, clarísimo, clarísimo. Bueno, contanos un poco. CGT de Azul, tu liderazgo
dentro del mundo del sindicalismo, ¿no? Y qué tema. Sí, no, y qué importante no. Y yo lo digo, mirá cómo lo digo, por una cuestión de género, qué importante que como género femenino asumas ese liderazgo y bueno, y vas creciendo porque estás estás trabajando muy fuertemente dentro de la CGT local. Sí, así es. Bueno, esto comenzamos más o menos, o sea, la última normalización de CGT en azul fue en el año 2006. Después, bueno, mandatos vencidos, se intentó varias veces normalizarla, pero bueno, por distintas situaciones internas gremiales no pudo llevarse a cabo. A partir del mes de abril de este año empezamos con las reuniones con los distintos gremios, haciendo relevamiento también y un poco actualizando, porque hay gremios que ya no están, hay gremios que han cambiado sus representantes. Entonces, bueno, de 32 sindicatos locales, 28 conformamos la nueva conducción. Tengo que resaltar el ingreso de los jóvenes dirigentes y de las compañeras que se han sumado en esta conducción, que es más que importante ese tema, ¿no? Independientemente que, bueno, Farmacia, con el acompañamiento y la confianza de todas mis compañeras y mis compañeros, fuimos elegidos para ocupar el cargo de delegado regional, quien representa. Y bueno, más que orgullosa, ¿no?, de todo esto, y además la primer conducción femenina en la provincia de Buenos Aires de las CGT regionales. Vamos, Karina Brunetto. El tema es un tema para charlar contigo, ¿eh? Es todo un tema. No. La participación de la mujer, y no digo en el gremio de farmacia que hay fuerte presencia femenina, en el sindicalismo a nivel nacional. Sí, tal cual, tal cual. Yo creo que, a ver, a veces uno se queda con los discursos y creo que mejor que discurso es hacerlo en los hechos, en lo concreto, ¿no? De que las mujeres estemos en las mismas condiciones para ocupar los cargos. Yo un poco hablaba hoy con los medios locales que tampoco tiene que ser hoy una sorpresa de que las mujeres ocupemos cargos, porque además en nuestra historia y en la historia mundial hay mujeres que ya han hecho historia y tenemos distintas actividades donde las mujeres de hace un tiempo acá tienen participación, ¿no? Tendría que ser algo lo más común, natural, de que la mujer esté exactamente ocupando cargos en los distintos estamentos que comprende nuestra sociedad. Bien, y yo te hago una pregunta sin comprometerte. Sabemos muy bien que la actividad en la cual te desempeñas farmacia, las mismas características, donde hay una fuerte presencia femenina, es como que el camino, a pesar de que debe ser difícil, no es tan difícil como cualquier otra actividad en la presencia femenina. Me refiero a otros gremios. Por eso, encontrarte con fuerte presencia masculina en el mundo sindicalismo implica nuevos desafíos, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Pero bueno, creo que también pasa, qué sé yo tengo una personalidad bastante fuerte, entonces trato de que lo que uno piense, más allá de errores que uno puede cometer y todo, se pueda escuchar en el lugar que deba ser escuchado, ¿no? Porque claro, después hablar para afuera hablamos todo. Claro. El tema es estar en el lugar correcto y en el momento adecuado para decir las cosas y tomar posesión y los lugares que tenemos que ir ocupando. Nuestra actividad mayoritariamente es de mujeres, entonces con más razón tiene que estar fuerte la presencia de nosotras, de las compañeras dirigentes sindicales. Bueno, y cerramos con esto, si te parece. Yo diría, no quiero, en el ámbito gremial no quiero decir el toque femenino, pero sí vale la pena decir, ¿qué le aporta la mujer en el mundo del sindicalismo de la CGT que no aporta el hombre? Y yo te digo desde mi premisa, planteando la complementariedad de ambos. A ver, te escucho a vos. Yo creo que, a ver, el trabajo tiene que ser a la par hombres y mujeres. Acá nadie está más adelante que ninguno de nosotros. Creo que tenemos otra visión, más de por ahí de lo que es el tema familia, el tema educación. Vemos la actividad sindical desde otro punto de vista totalmente al tema de los hombres. Y creo que eso es trabajar a la par con el compañero, con el hombre. Y además yo también tengo que hacer un reconocimiento. Creo que más allá de ser mujer en esta actividad sindical o política,
también uno ha tomado una formación de esos compañeros masculinos en los cuales también nos ayudó a nosotros a formarnos y a capacitarnos para llegar a ser lo que hoy somos, ¿no? Porque Claro. no es que uno sale solo, no. También reconozcamos que nuestra formación también vino del acompañamiento de un compañero. Clarísimo. Y eso también hay que reconocerlo. Yo también quiero decir algo porque para mí es muy personal, que este cargo que yo estoy ocupando a partir del día viernes es un cargo que ocupó mi abuelo materno. Ah, mirá. Sí, él fue dirigente ferroviario y fue delegado de la CGT Regional Azul allá en los años 60 y pico. Discúlpame, Y cuando el tren era un ícono, ¿no es cierto? totalmente, yo es lo que vengo diciendo, a ver, eran otras generaciones, otros tiempos, pero de mi parte la misma convicción y responsabilidad del cargo que asumí, ¿no? Más allá del acompañamiento de un grupo maravilloso de dirigentes que hemos conformado y hemos logrado este objetivo de normalizar después de tantos años nuestra CGT. Clarísimo. Bueno, Karina, desde ya, nuestras felicitaciones. Muchísimas gracias. Bueno, estuvimos con Karina Brunetto. Miren qué importante nombramiento tuvo recientemente, o elección recientemente. Ella es secretaria general del Sindicato de Trabajadores de Farmacia de Azul y bueno, ahora ya conforma parte del Consejo Directivo de la CGT de Azul, ¿sí? Donde el sindicato será por primera vez, como lo mencionó ella, la responsable de estar a cargo de esas tareas. Ahora sí, también le quiero comentar otra novedad gremial, aprovechamos este bloque, porque el domingo 28 de junio los integrantes de la comisión directiva de CITFAR junto a 50 compañeros y afiliados compartieron un momento muy emotivo con el secretario general Sergio Haddad, secretario general de la Federación, donde agradecieron sus visitas y sus palabras. Sergio Haddad destacó que el objetivo de la Federación es mantener la unidad en todo el país y afirmó, donde haya uno o más trabajadores o trabajadoras, ahí estaremos presentes como en esta oportunidad. Ahora sí, vamos a un corte, quédate con nosotros, continuamos con Unidad Federal. Bueno, después de la nota que le hicimos a Karina Brunetto, la importancia del rol de la mujer, el rol de la mujer en el ámbito sindical, ¿no? Un desafío tan importante. Estamos ahora con Eliana Persky. ¿Cómo te va, Eliana, que es politóloga? ¿Cómo te va? Bien, ¿Cómo gracias andás? Gustavo por la invitación. Muy bien. Bueno, y ahora te aprovechamos a vos. Los desafíos de la mujer en este tema de la igualdad de género, ¿no? Bueno, justamente esto que planteabas vos, ¿no? Como representantes sindicales, que son pocas, son muchas de ellas las primeras en sus rubros, en sus gremios, y creo que si hablamos de los desafíos, yo plantearía hoy fundamentalmente tres. El primero que tiene que ver con el avance en la representación y la demanda pendiente de más mujeres en los poderes ejecutivos, en los lugares de toma de decisión, como pueden ser los gabinetes ministeriales. Creo que un segundo eje súper importante tiene que ver con la igualdad económica, sin ninguna duda. Y ahí ¿Vos estás creo notando hoy que sigue habiendo diferencias desde el punto de vista económico? Y desde el punto de vista económico esas diferencias existen. O sea, Pregunta. ¿En la función pública creo que está un poco más horizontal o no? Y no, la verdad que no. no, Mirá. lamentablemente no. Y vos porque que en conocés la realidad, función pública, por eso lo digo. Sí, lo que pasa es que si partimos, digamos, de la ley de paridad Sí. que existe en nuestro país y que en la mayoría de las provincias también está vigente, quedan solo 3 pendientes y una de ellas ya está muy, muy avanzada con una media sanción. Sí, bueno, por obligación, digamos, se han incorporado mujeres a las listas de candidatas y de candidatos, y eso ha mejorado la representación en los parlamentos. No obstante, por ejemplo, tenés casos en nuestro país en donde hay senados que de repente en la forma de distribución de las bancas se eligen candidaturas. Senados provinciales, decís. Claro, que se eligen candidaturas uninominales, entonces por más paridad que tengas, si la lista está encabezada por un varón, difícilmente haya mujeres en esos senados. De hecho, creo que uno de los casos es la provincia de Santa Fe, donde casi en este momento no hay senadoras.
Entonces, bueno, ahí tenés una limitación que tiene que ver con la aplicación de una ley que ya existe, que está vigente y que por suerte ha mejorado muchísimo la representación de las mujeres. El tema es que existan más mujeres en este momento en los poderes legislativos no genera un correlato, digamos, en los poderes ejecutivos, que es donde sabemos que se implementan las políticas públicas, se toman las decisiones, se pone la impronta de las gestiones, y ahí, lamentablemente, en nuestro país en particular estamos viendo un retroceso. Y si lo analizamos regionalmente, también en Sudamérica en los últimos 5 años ha disminuido un 5% la presencia de mujeres en los gabinetes ministeriales, y nuestro promedio regional, que es del 25%, está 5 puntos por debajo del promedio global, que si querés también es bajo, porque pensar que tenemos un 30% de mujeres globalmente en los gabinetes ministeriales es una cifra que, más que cercana a lo que sería la paridad, que es lo que alcanzamos para el legislativo, está más cerca del cupo, que es aquella ley de Argentina ya de 1991. Así que una consulta, y a nivel mundial, ¿qué países notás que hay menor desigualdad entre la mujer y el hombre? Y me parece que, digamos, no Yo te hago esta pregunta. Alemania, todos conocimos, dejando de lado que a uno le guste o no la figura política, Angela Merkel, ¿sí? Sí. ¿Cómo está la composición del Senado en Alemania? ¿Cómo ves qué pasa con la igualdad de género en Alemania, en Francia, en Italia? Mira, yo creo que fundamentalmente, digamos, la presencia de mujeres y los liderazgos femeninos son, por ejemplo, una de las variables que están analizadas por la literatura como aquellas que permiten la mayor incorporación de mujeres en la actividad política. Chicas, vengan. Claro, abren lugares, digamos. Hay por lo menos menos prejuicio, menos desconfianza hacia personas del mismo género. Pero más allá de eso, me parece que la clave tiene que ver con, bueno, qué leyes, qué sistemas normativos, qué estados de bienestar logran impulsarse en cada uno de los países, digamos. Y sabemos que el caso de Europa, el estado de bienestar es un estado de bienestar que garantiza mucho más cosas y que a su vez hace que menos tareas y menos funciones decaigan en la familia. Cuando el Estado se retira y la familia es la que tiene que cubrir esas cuestiones, ahí la sobrecarga de trabajo cae justamente sobre las mujeres. Noruega le da el periodo de excedencia al hombre, no solamente a la mujer. Bueno, justamente a eso iba, que me parece súper interesante el ejemplo, porque creo que uno de los principales desafíos que tenemos hoy en Argentina es poder instalar y poder acompañar y ayudar a aprobar lo que es esta ley que se llama Cuidar en Igualdad, sí, que tiene que ver con emparejar las licencias por maternidad y paternidad entre varones y mujeres, a su vez de ampliarlas e incorporar también, por ejemplo, los casos de adopción. Bueno, más allá de esa amplitud, la cuestión de poder emparejar los tiempos de cuidado de mujeres y varones desde el momento de incorporación de una persona en la familia es súper importante para poder generar mayor igualdad en el ámbito laboral, para, digamos, también resolver estos patrones culturales que terminan como reiterándose y ensanchando las desigualdades. Eliana, muchísimas gracias por venir al programa. Por favor, gracias a ustedes. Señores, a ver si me toman el cameraman acá, porque tenemos que hacer los agradecimientos. Y cuando digo agradecimientos, ¿a quién? A Sastrería Windsor, www, lo tenemos ahí abajo, @Sastrería Windsor. Miren lo que es este saco, este chaleco y esta camisa, ¿dónde la podés conseguir? En Maipú 843. Me despido de todos ustedes y, como siempre, los agradecimientos a la gente de la Federación y a todos ustedes que nos siguen semana tras semana. Nos vemos el próximo miércoles acá a las 22 horas. Chau.